Hola y gracias por venir al 22V. Vamos a ver de qué va este Crónicas de Drunagor, la Era de la Oscuridad, un juego de fantasía medieval cooperativo de 1 a 5 jugadores publicado en español por Maldito Games. En esta pedazo de caja tendremos un montón de aventuras, derrotando monstruos y consiguiendo tesoros mientras mejoramos nuestro personaje durante una campaña compuesta por 18 capítulos. Antes de comenzar, dadle al like, suscribiros al canal y también podéis haceros mecenas del 22V, que nos viene fenomenal. Comenzamos. Juegos de mesa 221V. Con Javi y Marta. Aunque el juego nos permite jugar partidas independientes, lo suyo es jugarlo en campaña, donde se desarrollará toda la historia. En este vídeo vamos a ver cómo se preparan estas aventuras para la campaña y el desarrollo del juego. No vamos a contar todo porque es muy extenso, pero sí lo principal para que se entienda el juego y enfrentarnos al extenso reglamento con más alegría. Cada jugador elige uno de los héroes que propone el juego. Se lleva su ficha, su miniatura y su carta. En la parte de atrás de la ficha de personaje tendremos su historia. En la parte delantera tendremos el medidor de salud, la ilustración del héroe, sus capacidades de concentración, una reserva para los cubos de acción, otra para los cubos de acción consumido, sus habilidades iniciales, cuerpo a cuerpo, distancia, agilidad y sabiduría, así como habilidades permanentes, el equipo que vamos a llevar durante la campaña, las pericias del héroe, la mochila y su senda de héroe. Cada héroe como equipo inicial recibe un arma y una armadura basado en su pericia. Por ejemplo, Lorelai recibe un arma canalizadora y una armadura de tela. Como arma canalizadora de equipo inicial tenemos el báculo de madera y la armadura de tela. En el caso de Born recibe un arma pesada que es un hacha dentada y como armadura un peto de placas. Cada jugador asignará un rol a su personaje. Cada uno de estos roles nos dará habilidades durante la partida. El líder será experto en coordinar ataques, el defensor en resistir heridas, el apoyo en dar recursos a los aliados, el controlador experto en crear obstáculos y neutralizar a los enemigos y el agresor experto en atacar e infligir daño. Cuando elijamos el rol para nuestro personaje cogeremos las dos primeras cartas. La tercera carta, que es de doble cara, la dejaremos guardada porque podremos adquirirla más adelante durante la campaña. Si nadie coge el papel de líder de grupo, lo cogerá el siguiente en la línea de mando, es decir, el defensor pasará a ser el líder de grupo. Si nadie es el defensor, será el apoyo, si no, el coordinador y si no, el agresor. Las dos cartas del rol de mazmorra las dejamos al lado de nuestra ficha de personaje. La carta de héroe tiene dos caras. Para comenzar la aventura lo tendremos que poner por el lado de iniciativa y recibimos los cubos indicados en la carta. Lorelai recibe dos cubos rojos, un azul, un amarillo y uno verde, que los dejaremos en esta zona aquí, que son los cubos de acción disponibles. Cada héroe coloca un cubito rosa en el medidor de salud en el espacio que está en color más oscuro. Por ejemplo, Lorelai empieza con 8 de vida, pero además nos tenemos que fijar, por ejemplo, en el caso de Lorelai, que ha adquirido el rol de mazmorra defensor, que tiene esta habilidad pasiva, que es entereza, que nos da 3 puntos más de salud, así que anotaremos esos 3 puntos inmediatamente. Cada héroe tiene además sus cartas de habilidades propias, pero estas cartas de habilidades las iremos adquiriendo durante la campaña. Cada héroe tiene una senda asociada a su trasfondo y que puede determinar el resultado de algunos retos de habilidad. Por ejemplo, Lorelai tiene misticismo y Born tiene fuerza. Para preparar una aventura, barajamos lo primero, el mazo de cofre y lo dejamos boca abajo cerca de los jugadores. Preparamos también los mazos de monstruo. Aquí tenemos los monstruos estándar que nos vamos a encontrar normalmente durante la aventura. También habrá comandantes y jefes finales. Los monstruos están divididos en dos colores, en blanco, en gris y en negro. Y las cartas tienen doble cara. Normalmente, para jugar una campaña y también para este tutorial, se va a utilizar la variante estándar, que viene indicado en la carta. Si queremos aventuras más complejas, le daremos la vuelta a las cartas y utilizaremos esta variante alternativa. Y adicionalmente también tenemos a los monstruos de conducta compleja, que son estos monstruos de aquí, son los mismos, pero tiene indicado cara A y cara B. Durante una misma partida, estos monstruos irán alternando estas caras también para darle más complejidad, pero insisto, vamos a utilizar la cara estándar. Dejamos al alcance de los jugadores la bandeja con todas las fichas, sus diferentes estados y habilidades, los compañeros y también el dado de 20 caras y el dado de trampas. Metemos en la bolsa de runas todas las fichas de runas. Y tú también. Montamos el marcador de iniciativa, dejamos cerca la ficha de iniciativa y también dejamos cerca la hoja de estado de monstruos con 6 cubitos blancos al lado. Dejamos al alcance de los jugadores pues, el libro de reglas para consultar, el de interacciones, el libro de aventura,
las hojas de campaña, la bandeja con las fichas de oscuridad y también las bandejas para montar los escenarios. Abrimos el libro de aventuras, leemos el prólogo inicial que nos meterá en la historia y nos vamos a por la primera aventura, capítulo 1, un grito de socorro. Leemos la introducción del capítulo y aquí tenemos las reglas especiales de preparación y de condiciones de victoria. Y aquí tenemos la preparación del primer escenario y vamos a ello. El juego viene con diferentes tipos de bandejas. Para esta primera aventura nos pide la bandeja de mazmorra 1, que es esta bandeja de aquí. Colocamos la loseta de terreno que viene indicada la E4F, que es esta de aquí, la ponemos en la bandeja. Colocamos la puerta correspondiente al capítulo que estamos jugando. Las puertas tienen que ir plegadas y la colocaremos así. En esta lista de aquí tenemos todos los monstruos y si hubiera pues cofres o cualquier elemento de escenario que tenemos que colocar dependiendo del número de jugadores. Todo lo que está por encima de la línea de puntos se va a colocar independientemente del número de jugadores. Ahora mismo tenemos por encima de la línea de puntos que tenemos que sacar una miniatura blanca que va a ser un arquero esqueleto y de categoría bisoño. Bueno, pues aquí tenemos la carta correspondiente, un bisoño, un arquero esqueleto de color blanco y lo tendremos que colocar donde nos indica, que es en el número 1, en esta esquinita de aquí. Y seguimos sacando, como somos dos jugadores, pues sacaremos la siguiente línea. Tenemos que sacar una miniatura gris, bisoño. Como no especifica qué tipo de enemigo es, cogemos todas las cartas de color gris que sean bisoños, las vamos a mezclar y sacaremos una aleatoria, por ejemplo, esta de aquí. Y la colocaremos donde nos indica. Ya no tenemos que sacar más monstruos porque somos dos jugadores, así que nos queda colocar a nuestros héroes. Los colocaremos en cualquiera de estos asteriscos. Por ejemplo, Born lo ponemos aquí y Lorelai la ponemos aquí. Les ponemos a los enemigos las peanas de color según han ido apareciendo. El primero ha sido el arquero esqueleto, que va en color amarillo, peana amarilla, y el segundo, el carne podrida, en color azul. Y aquí tenemos la vida que tienen cada uno de estos monstruos. El arquero tiene 9 y el carne podrida 12. Bueno, pues lo indicamos en la hoja de estados. El arquero tiene 9 con peana amarilla y el segundo, el azul, el carne podrida, 12. Colocamos a los monstruos en el orden de iniciativa según la runa. En este caso, el arquero esqueleto tiene esta runa azul y lo colocamos arriba o abajo según indica la flechita que tiene aquí tan chiquitica. Este de color blanco indica hacia arriba, lo colocamos arriba. En cambio, el carne podrida tiene esta runa de color rojo y la flecha indica hacia abajo. Lo colocaremos en la parte de abajo. Y ahora colocamos a nuestros héroes. Born, que es el líder, lo colocamos en esta zona de aquí. Y Lorelai, que es defensora, aquí. Para la primera aventura no nos van a hacer falta las cartas de runa, pero a partir de la segunda nos dicen que coloquemos una carta de runa en la zona de runas. Ya tenemos lo principal para esta primera aventura. El resto de componentes los utilizaremos a lo largo de la campaña. El objetivo de cada aventura viene indicado en el libro de aventuras. Los jugadores y los enemigos se irán activando según el orden de iniciativa. Vamos a ver cómo se resuelve la iniciativa. Los jugadores y los monstruos se irán resolviendo de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Es decir, que primero jugará Lorelai, cuando acabe su turno jugará Born, después el arquero esqueleto, después en la fila de arriba ya no queda nadie, así que pasamos a la fila de abajo. Será el turno de carne podrida y finalmente resolveremos la carta de runa y comenzará una nueva ronda. Si tuviéramos dos cartas de monstruo ocupando el mismo espacio de runa, el líder del grupo elige qué monstruo se activa primero. Si en el tablero tenemos varios monstruos del mismo tipo, si tuviéramos varios arqueros esqueletos en el tablero, los activaríamos siguiendo el orden de color de la carta de estado, es decir, primero los amarillos, después azules, rosas, etc. En el turno de un héroe tendremos una acción de movimiento y dos acciones de cubo, y también tendremos acciones menores que realizaremos sin coste. Podemos realizar todas estas acciones en el orden que queramos. Vamos a ver la acción de movimiento de un héroe. Cuando hagamos la acción de movimiento podremos mover al héroe 3 espacios. Los 3 puntos de movimiento los podemos recorrer ortogonalmente o diagonalmente. Podríamos hacer 1, 2 y 3, por ejemplo. No podemos movernos a través de enemigos ni elementos sólidos, pero sí a través de aliados. Lo que sí podemos hacer es movernos en diagonal, escurriéndonos entre dos enemigos o elementos sólidos. Podríamos hacer este movimiento perfectamente. El juego nos presenta diferentes niveles en los escenarios. Tenemos el nivel 0, que es el que está pegado a la mesa, nivel 1 y nivel 2. Subir un nivel no presenta ninguna dificultad.
simplemente gastaremos un punto de movimiento para subir o bajar un nivel. Pero si queremos subir 2 niveles del tirón, en este caso está en diagonal, podríamos hacerlo, pero son 2 niveles. Tendríamos que gastar un punto de movimiento adicional. Si por el contrario queremos bajar 2 niveles del tirón, recibiremos 2 puntos de daño no prevenibles. Nada nos puede evitar esos 2 puntos de daño. Y esto lo podemos recibir tanto si bajamos voluntariamente como si nos empujan, por ejemplo. En nuestras aventuras nos vamos a encontrar diferentes tipos de terreno, pero solo nos va a afectar una vez en nuestro turno, o bien en el momento de entrar, o si terminamos nuestro turno en ese terreno. Por ejemplo, aquí tenemos agua. Yo comienzo mi movimiento y en el momento que toco el agua, pierdo automáticamente, por ser agua, un punto de movimiento. Es decir, que si me muevo 3 veces y ya me he movido uno, solo nos quedaría un punto de movimiento. Pero imaginemos que tenemos más puntos de movimiento y yo sigo moviéndome. Bueno, pues ya no me afectaría el agua porque solo me afecta una vez por turno, que ha sido en el momento de entrar. La lava. Cuando entremos en la lava recibiremos 2 puntos de quemadura que pondremos en nuestro personaje. Al comienzo de nuestro siguiente turno recibiremos tantos puntos de daño como tengamos de quemaduras. Ahora mismo tenemos 2, pues recibiremos 2 puntos de daño. Y bajaremos la quemadura en 1. En nuestro siguiente turno recibiremos un punto de daño y finalmente las quemaduras se irán. Las púas. Cada vez que entremos en púas recibiremos 2 de hemorragia. Al comienzo de nuestro siguiente turno recibiremos tanto daño como hemorragia tengamos. Tenemos 2, pues 2 de hemorragia. Eso sí, al final del turno se va toda la hemorragia que tengamos. El miasma nocivo. Cuando entremos recibiremos 2 de veneno. Y como siempre, igual que hemorragia, que con quemadura al principio de nuestro turno, recibiremos puntos de daño no prevenibles, igual al número de fichas de veneno que tengamos. Pero al final no retiraremos la ficha de veneno. La única manera que tenemos de quitarnos veneno son con efectos de las habilidades que nos den purificación. La oscuridad. Cuando entremos en una zona de oscuridad recibiremos 2 puntos de daño no prevenible y además tendremos un -2 al impacto en nuestras tiradas de combate. También tendremos 2 acciones de cubo. Esto significa que podemos utilizar hasta 2 de nuestros cubos para utilizar nuestras habilidades o acciones. Por ejemplo, podríamos gastar cualquiera de nuestros cubos llevándolo a la zona de dados consumidos para hacer una acción más de movimiento. Hay un montón de efectos que podemos utilizar en nuestro turno. Muchos de ellos vienen acompañados de símbolos que nos indican si están orientados a ataque, si son hechizos o si son reacciones a, por ejemplo, cuando nos atacan. Vamos a ver cómo se resuelven los ataques. Vamos a resolver, por ejemplo, un ataque. Está Kibon con 2 enemigos enfrentados a él. Podemos lanzar hechizos, podemos utilizar nuestra arma y vamos a fijarnos en todas nuestras habilidades. Vemos que tenemos esta habilidad de aquí, que nos permite hacer un ataque y además nos da hendedura 2 e impactar 3. Bueno, para activar esto tenemos que gastar un cubo del color amarillo y activamos todas las habilidades. Es un ataque con arma. No indica nada, así que normalmente si no dice que sea a distancia, con este icono de aquí, será un ataque cuerpo a cuerpo. Para hacer un ataque cuerpo a cuerpo tenemos que estar adyacentes. Bien, pues activamos. Esta habilidad nos da hendedura 2. ¿Qué quiere decir hendedura 2? Hendedura 2 es que podemos atacar a 2 enemigos que tengamos adyacentes a nosotros y que podemos atacarles a los 2 con una sola tirada de dado. Pues fenomenal. Y además esta habilidad nos da impactar más 3. Bien, pues vamos a tirar nuestro dado de 20 caras y tenemos que superar la tirada de puntería. Para ello tenemos que superar esta cifra de aquí de nuestro arma, que es 7 o más. Pero como la habilidad nos da un más 3 al impacto, el resultado que saquemos le sumaremos 3. Sacamos un 4, precisamente. No superamos la puntería de nuestro arma, pero como tenemos impactar más 3, 3 y 4, 7, lo logramos. Y aplicamos el daño de nuestra arma por superar la tirada, que es 3. Como tenemos hendedura 2, aplicamos el daño a los 2 enemigos, es decir, 3 puntos de daño al amarillo y 3 puntos de daño al azul. Si estamos a diferentes alturas y estamos más bajo que nuestro objetivo, tendremos impactar -2. Pero si estamos en altura, tendremos impactar más 2. Si con la tirada para impactar hemos sacado un 20 natural, es decir, que el dado indica que tenemos un 20 independientemente de las bonificaciones que tengamos, hacemos un crítico y aplicaremos 2 veces el daño del arma, es decir, que cada monstruo en este caso se llevaría 6. Pero si sacamos un 1 natural en el dado, es una pifia, independientemente de las bonificaciones que tengamos. Si sacamos una pifia, fallaremos el ataque y no aplicaremos ningún daño. Cualquier habilidad que nos permita hacer un ataque o cualquier efecto a distancia, tendremos que estar a una zona de distancia. Las zonas están delimitadas por estas líneas azules. Ahora mismo estamos a una distancia de este enemigo y a otro de este enemigo. Pero en esta situación estaríamos enfrentados a este enemigo. Para hacer un ataque a distancia o cualquier efecto a distancia, tendríamos primero que gastar movimiento para separarnos. Y ahora sí estaríamos a distancia de ese enemigo.
Esta habilidad de aquí viene con este icono, que eso quiere decir que es un hechizo. Los hechizos, si hacen daño a los enemigos, no hay que hacer ninguna tirada. Son hechizos y a no ser que diga lo contrario, a cualquier distancia. En este caso sí que nos obliga a que sean objetivos adyacentes, pero normalmente un hechizo se puede aplicar a cualquier distancia. Y este iconito de rayo de aquí quiere decir que son reacciones. Eso lo podemos utilizar incluso fuera de nuestro turno, por ejemplo para defendernos. Luego veremos un ejemplo de esto. ¿Qué ocurre cuando nos quedamos sin cubitos para utilizar nuestras habilidades? Pues podemos hacer la acción de recobrar, que nos devolverá todos los cubos gastados. Podemos hacer una acción de recobrar voluntaria, y es cuando nos queden 1 o 2 cubos de acción sin usar diferentes, podemos hacer esta acción y recuperar todos nuestros cubos. Eso sí, nuestro turno termina inmediatamente. La otra opción de recobrar es involuntaria. Cuando no nos queden cubos, estaremos obligados a hacer esta acción y recuperar todos nuestros cubos. Eso sí, nuestro turno no termina, podríamos seguir jugando. En cualquiera de estas dos opciones para recuperar nuestros cubitos obtendremos un cubo negro de maldición que colocaremos encima de una de nuestras habilidades de héroe o de rol de mazmorra, la que queramos. Esto nos bloqueará la habilidad. Si en cualquier momento un héroe llega a tener 6 cubos negros, los jugadores pierden la partida. Pero podemos quitarnos todos estos cubos negros con cualquier habilidad que nos permita purificar. Por ejemplo, yo puedo hacer esta habilidad de aquí de mi rol, pongo un dado de cualquier color, y me dice que puedo sanarme 2 heridas, así que me curo 2 heridas, y hago purificación 1. Uno de los cubos que tengo de maldición lo puedo quitar. Además de estas acciones tenemos las acciones menores, que no tienen coste alguno y podemos realizar cada una de ellas una vez por turno. Si estamos adyacentes a otro héroe, podemos intercambiar objetos desde la mochila, o bien recibir un objeto o dar un objeto, o bien podemos equiparnos un objeto que tengamos en la mochila. Podemos interactuar con una ficha de interacción a la que estemos adyacentes, pero no podemos hacerlo si estamos enfrentados a un enemigo. Cuando interactuemos con esa ficha nos vamos al libro de interacciones, resolveremos la historia que nos cuentan y tomaremos diferentes decisiones que nos afectarán de una manera u otra. Para abrir un cofre tenemos que estar adyacentes al cofre y no tenemos que estar enfrentados a un enemigo. Retiramos la ficha de cofre y robaremos la primera carta del mazo de cofre. Estas cartas son consumibles que llevaremos a nuestra mochila y se descartarán tras su uso. Eso sí, tendremos que tirar el dado de trampa. Si al tirar el dado sale la cara en blanco, no ocurrirá nada. Pero si salen los diferentes símbolos, pues recibiremos los efectos. Aquí recibiremos quemadura, hemorragia, esta de aquí es veneno y esta de aquí es lentitud. Recibiremos esta ficha y cuando nos vayamos a mover, nos moveremos 2 puntos menos y después retiraremos la ficha de nuestro personaje. Usar nuestra concentración. Algunas habilidades nos van a dar estas fichas de concentración. Cuando tengamos las suficientes, podemos hacer una acción menor, gastar las fichas correspondientes y activar nuestras habilidades de concentración. Otra acción menor es usar los consumibles que tengamos en nuestra mochila. Aplicamos el efecto y finalmente descartamos la carta. Y por último podemos abrir una puerta estando adyacentes a ella. Abrimos la tarjeta y resolvemos. Aquí tenemos parte de la aventura, desplegamos el escenario como hemos visto en la preparación de la partida, los enemigos y objetos que van saliendo y algunos efectos que tendremos a partir de ahora. Las acciones las podemos intercalar como queramos, pero si nos estamos moviendo y hacemos cualquier otra acción, el resto de puntos de movimiento se pierden, excepto si estamos abriendo una puerta, que podremos seguir moviéndonos. Cuando termine el turno de nuestro héroe, pasamos el marcador de iniciativa y le tocará activarse la siguiente figura. Puede ser un héroe o un monstruo. Vamos a ver qué ocurre cuando se activa un monstruo. Lo primero es comprobar si el monstruo activado, en este caso el amarillo, tiene algún tipo de condición como un jugador. En este caso tiene hemorragia, así que recibe un punto de daño y esta hemorragia la retiramos. Después comprobamos si el monstruo tiene capacidades desencadenadas, que están escritas en rosa en su carta. Por ejemplo, si fuera el turno de la abominación, tendría regeneración 1. Eso quiere decir que al principio de su turno recuperaría un punto de vida. Vamos a ver cómo se resuelve el ataque de este arquero esqueleto. El arquero esqueleto tiene ataque a distancia. Y además tiene andanada 2 y veneno 1. Andanada 2 quiere decir que puede atacar a 2 enemigos a la vez y aplicarle a ambos el daño. Como está enfrentado a Lorelai, va a aplicar su movimiento, que es 4, hasta quedarse a la distancia suficiente para poder aplicar andanada 2. Ahora mismo tiene a Lorelai y a Born para poder atacarles. Así que hace su ataque. En este caso tiene ataque 3. No tenemos que hacer ninguna tirada, aplicamos directamente el daño, así que Lorelai y Born se llevan 3 de daño y además veneno 1. El enemigo va a preferir, si es posible, atacar desde una zona de oscuridad. Si lo hace desde una zona de oscuridad, tendrá más 2 al daño.
Pero nuestros héroes podrían reaccionar. Por ejemplo, podemos defendernos de los ataques. Lorelei tiene varias cosas que le permiten defenderse, porque es de rol defensor. Así que, por ejemplo, podría utilizar desviar, gastando un cubito de cualquier color, y vemos que tiene prevenir 3. Bueno, pues en el momento de ser atacada va a prevenir 3 de daño. Esto sería el turno para monstruos normales, pero a medida que avance la historia nos encontraremos con nuevos enemigos como comandantes y señores supremos que tienen sus propias reglas y cartas. Cuando el marcador de iniciativa llegue a la carta de runa o algún efecto así lo diga, generaremos oscuridad y colocaremos las losetas de oscuridad que, como hemos visto, perjudicarán a nuestros héroes, recibiendo 2 puntos de daño no prevenibles a un héroe que les esté pisando, penalizando nuestros ataques con -2 a la hora de impactar y dando +2 de daño a los ataques de los enemigos. Por ejemplo, movemos el marcador, llegamos a la carta de runa y nos dice que robemos una runa y le demos la vuelta a la carta. Robamos una ficha de runa de la bolsa, le damos la vuelta, la colocamos en la runa correspondiente y sacamos la ficha de oscuridad de nuestra bandeja de fichas que coincida con la forma. En este caso sacamos esta ficha. Colocaremos la loseta a partir del punto de oscuridad más cercano al héroe más fuerte, que en este caso es el que tiene más vida, que es Bord. Pues colocamos la loseta de tal forma que quede lo más cercana posible a nuestro héroe. Pues en este caso la pondríamos así, por ejemplo. Si el héroe más fuerte ya está sobre oscuridad, irá al siguiente héroe más fuerte. Al generar la oscuridad lo haremos a partir de un punto de aparición o bien adyacente a oscuridad que ya esté sobre el tablero. En este caso aparecería desde aquí, ya que Lorelei está más cerca a este punto, pero imaginemos que lo vamos a hacer así. ¿Vale? Pondríamos aquí la ficha, alcanzaría a Lorelei, pero vemos que hay diferencia de nivel, así que lo que tenemos que hacer es coger estas losetas individuales y formar la misma figura para salvar la altura. Si tenemos que generar oscuridad y todos los héroes ya están sobre oscuridad, pues no pondremos la loseta, pero todos los héroes se llevarían tanto daño como el número de héroes en la partida, es decir, que nuestros héroes se llevarían 2 puntos de daño cada uno. El marcador de iniciativa volverá al principio después de la carta de runa, dando lugar a una nueva ronda. Vamos a ver qué ocurre cuando un héroe pierde toda la salud. Si esto ocurre, quedará noqueado. Tumbamos la miniatura del héroe. Retiramos las fichas de condiciones que tuviéramos. Recuperamos todos los cubos de acción. Asignamos un cubo morado de trauma a cualquier habilidad o rol de mazmorra. Si en nuestra hoja de campaña tenemos anotado un aura, la borramos. Al comienzo de nuestro siguiente turno de héroe, levantamos la miniatura y recuperamos toda nuestra salud. Pero si el héroe queda noqueado por el efecto de una condición, como estos efectos se resuelven al comienzo de nuestro turno, el héroe quedará recuperado en ese mismo turno. Los cubos de trauma son muy difíciles de quitar, solo en el campamento o alguna habilidad muy específica nos permite quitarnos estos cubos. Los jugadores pierden la partida de 3 formas. Si en algún momento cualquier héroe obtiene un 6º cubo de maldición, o bien si obtiene un 2º cubo de trauma, o bien si hay que sacar fichas de runa de la bolsa durante el paso de oscuridad y no quedan. En cualquiera de estos casos tendrán que perder todo el progreso que llevaran de la aventura actual y comenzar de nuevo la aventura. Si han conseguido el objetivo de la aventura, resuelven el texto de resolución y todas las decisiones que haya que tomar según indique en el libro de campaña y llegarán al campamento. Cuando lleguemos al campamento anotaremos los progresos en nuestra hoja de campaña. La aventura nos va a dar diferentes recompensas, nuevos objetos y habilidades que podemos ir aprendiendo, por ejemplo las habilidades de héroe. Estas cartas tienen 2 caras, nivel 1 y nivel 2. Cuando elijamos una de estas habilidades empezaremos siempre por el nivel 1. Por ejemplo, elegimos esta carta y la colocaremos al lado del color correspondiente a nuestras habilidades que tenemos en nuestra ficha y recibiremos un cubo del color de la habilidad que acabamos de adquirir. Cuando queramos mejorar esta habilidad, le daremos simplemente la vuelta o podemos ir adquiriendo nuevas habilidades. También nos pueden dar nuevas habilidades de clase, en este caso de Lorelei, que es maga. Estas habilidades son habilidades pasivas que quedarán continuamente activadas durante nuestra aventura. Iremos aprendiéndolas por niveles. Al comenzar una aventura, las cartas que tengamos en el campamento que no podamos llevar encima las podremos dejar almacenadas para en próximas aventuras repartir entre los héroes. Pero ojo, porque al finalizar algunas aventuras no pasaremos por el campamento. Estas aventuras se denominan secuenciales y son más exigentes que las normales, ya que no nos recuperaremos de las maldiciones, tampoco recuperaremos las fichas de runa, etc.
En fin, esto es a grandes rasgos lo que nos ofrece Crónicas de Drunagor. Nos hemos dejado cosas en el tintero. Hemos hablado, por ejemplo, de los compañeros que van a ir apareciendo y vendrán con nosotros durante las aventuras y también de los objetos que podremos llevar. Pero como podréis comprender, el juego es muy amplio y son cosas que iremos descubriendo durante las aventuras. Pese a todo, el juego tiene unas reglas que si ya habéis jugado a juegos de este tipo vais a ver que no son especialmente complejas. Y ya está. Si os ha gustado el vídeo, pues dadle al like, suscribiros al canal y compartidlo con todo el mundo, que nos viene fenomenal, y haceros mecenas del 221B. Nada más, majos, muchas gracias por vernos. Adiós.